Hola, hola compañeros de pedagogía, pues ya estamos aquí nuevamente. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga para iniciar lo que viene siendo la continuación de nuestro curso Legislación Educativa, es decir, el mundo jurídico de la educación como de cualquier otra actividad. Recordemos lo que hasta ahorita hemos visto, que lamentablemente como el hombre no sabe comportarse, no sabe portarse dentro de la sociedad, por eso existen las leyes. Nos gusten o no nos gusten, las leyes vienen a hacer que la sociedad pueda ser más, podamos haber mayor convivencia, pueda haber menos problemas y varias cosas. Junto a las leyes están obviamente las instituciones. Para que una ley se cumpla, se requiere que haya una institución que lleve a cabo su cumplimiento y en caso necesario su castigo, su sanción para aquellas personas o ciudadanos que no quieran cumplir con la ley. De esta manera entendamos el mundo en el cual usted y yo actualmente nos movemos, estamos inmersos y cómo se maneja y cómo se está moviendo. Los seres humanos, reitero, lamentablemente no sabemos comportarnos, no sabemos manejar ni respetar en un momento determinado lo que viene siendo la vida en sociedad. Más que seres racionales somos irracionales, más que seres sociales somos antisociales, más que seres pensantes, más bien somos personas que no sabemos pensar. De esta manera, sabemos usted y yo desde el principio de este curso que para tal efecto están las leyes y que obviamente muchos de nosotros no aceptamos, no estamos de acuerdo, despreciamos las leyes y no se digan las autoridades desde un agente de tránsito, pero hasta el mismo presidente o algún presidente municipal, etcétera, etcétera. Pero como te he invitado a pensar y te lo he dicho, si habiendo leyes y habiendo instituciones, ves lo que pasa a nuestro alrededor, violencias, secuestros, violaciones, asaltos, robos, delincuencia organizada, etcétera. Ahora imagínate este mundo, y no solamente México, sino todo el mundo. ¿Qué pasaría si no hubiera ni leyes ni tampoco hubiera instituciones? Es obvio que imperaría lo que se vio en los primeros tiempos del ser humano, es decir, la ley de la selva, la ley salvaje, la ley donde el pez gordo siempre se va a comer al pez pequeño, la ley del talión en aras de la justicia, ojo por ojo, diente por diente, donde obviamente se impondría el más fuerte sobre el más débil. Y una vez que el fuerte se impondría sobre el débil, es obvio que este fuerte impondría sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propias autoridades. Es decir, dentro de este utópico o aparente mundo libre, sin leyes y sin instituciones, tarde o temprano, al imponerse alguien sobre los demás hombres, como se dice coloquialmente, el más fuerte sobre el más débil, no descartes que este fuerte empezaría a dictar leyes, empezaría a dictar disposiciones a sus gobernantes, a los sometidos. Y de esta manera volveríamos al nuevo principio de que necesariamente, nos guste o no nos guste, necesitamos leyes, necesitamos instituciones. Y la materia educativa o el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación, como lo hemos visto desde el principio de esta materia y en otras, no es ajena, mucho menos a lo que vienen siendo las leyes. En la educación intervienen varias personas, varios elementos, lo que son las propias autoridades, lo que son los directivos o ejecutivos o dueños de una empresa, lo que viene siendo los administradores de la escuela, los que forman parte de la institución, y obviamente lo que son los maestros, los educadores y los alumnos o educandos. Pero sin olvidar la injerencia y la importancia que tienen, sobre todo ahora, los padres de familia. Bien sea como grupo o bien sea compañeros a través de una institución llamada asociaciones de padres de familia. De esta manera cada uno de ellos en el rol o en el papel que desempeñan, su función de educación está regulada, está reglamentada. De tal suerte que no queda nuestro capricho, no queda nuestro libre, vamos a decirlo así, albedrío, manejar la educación según donde se encuentre o donde maneje ese grupo más fuerte. No podemos dejar la educación en manos de los padres de familia, por mucho que el padre de familia, pues su principal finalidad es una buena educación hacia su hijo.
es decir, un argumento más que justificado para un momento determinado dotarle de autoridad a la Asociación de Padres de Familia para que estos, con principales protagonistas y sobre todo quienes van a supervisar lo que van a recibir sus hijos, pues sean los que en un momento determinado puedan dictaminar y decir cómo sería o cómo llevaría este caso de la educación. También podríamos decir de los directivos, de los dueños de las escuelas. De esta manera, compañeros, estamos analizando cómo se mueve el mundo jurídico de forma paralela al mundo educativo. Tenemos pues en la ciudad un proceso llamado enseñanza-aprendizaje o simplemente educación. Y de forma paralela tenemos leyes educativas que le dicen a todas las personas que intervienen cómo debe de ser la educación, cómo debe de impartirse y manejarse la educación dentro de lo que viene siendo nuestro país. Ya hemos visto que la principal ley en materia educativa, como lo es en toda actividad, no solo en materia educativa, es la Constitución. La Constitución, recordemos, es la ley suprema, la ley máxima, la ley superior. Digamos en términos coloquiales, es la ley número 1. Es la madre de todas las leyes, de la cual nacen o surgen las llamadas leyes reglamentarias o leyes reguladoras. Y es el caso. Nuestra Constitución es la ley suprema, la que tiene los postulados y los principios fundamentales bajo los cuales se rige la sociedad. Y es el artículo 3 constitucional el que establece justamente esos principios, esos lineamientos, esos postulados bajo los cuales se rige la educación en nuestro país. Siendo la Constitución, la ley fundamental, en su diverso articulado, te contiene los principios o los postulados bajo los cuales se rige, en nuestro caso, la educación, artículo 3. Las acciones obrero-patronales, en el caso de lo que viene siendo el artículo 123. Y todo lo vinculado a la justicia penal ante el tribunal, ante el juzgado, desde el artículo 13 hasta el artículo 21 constitucional, es decir, una gran cantidad de artículos. Y como lo hemos dicho, la educación no es ajena a todo esto. Ya lo establecimos. La ley fundamental es la Constitución. Y el artículo 3, que vimos ya en clases anteriores, te desglosa los principios, los postulados, las reglas, los lineamientos bajo las cuales se rige la educación en nuestro país y bajo los cuales todos los elementos humanos inmersos en este proceso también están regulados. Es decir, autoridades, dueños, propietarios de las empresas, administradores, maestros, educadores, alumnos, educandos y padres de familia, es decir, las famosas asociaciones de padres de familia, donde lo fundamental es la Constitución. Pero recordemos que la Constitución y el artículo 3, junto con el 123, es uno de los artículos más extensos, pues contiene una gran cantidad de lineamientos que en clase anterior desglosamos o precisamos de forma concreta. La Constitución y sus diversos artículos resultan a veces ser insuficientes para poder explicar, para poder detallar todo lo que están estableciendo en los principios generales de la educación. Por ejemplo, el artículo 3, como lo hemos visto en clases anteriores, te establece los lineamientos, las reglas bajo las cuales se rige la educación. Pero este artículo, por muy extenso que sea, a veces es imposible o difícil que te desglose, que te detalle esos principios. El artículo 3 solo se enuncian, solo se mencionan, explican en qué consisten, pero el detalle, la parte amplia, la parte donde se precisa cómo se debe cumplir, por razones obvias, no lo dice. Y no lo dice
Simplemente que si lo hiciera, compañeros, sería un artículo tercero, pues no sé si actualmente el artículo tercero, dependiendo la edición, son 3, 4 hojas, desglosando lo que dice el artículo tercero, pues nada del artículo tercero serían como unas 20 hojas. Si a eso le agregas los demás artículos, pues entonces sería una constitución, yo creo que por volúmenes. Volumen 1 del artículo primero, artículo tercero, por decir algo. Volumen 2 del artículo cuarto al artículo sexto, y así nos iríamos. Entonces, entendamos este mundo jurídico. La Constitución es la ley número 1, la madre de todas las constituciones, donde establece los principios bajo los cuales se rige la sociedad. En caso de acciones obrero-patronales, es el artículo 123. En caso de la educación, es el artículo tercero constitucional. Y uno de esos principios que vimos en la clase anterior es que este artículo autoriza que los particulares en apoyo del gobierno puedan también dar educación, pero de acuerdo a lo que dice el artículo tercero. Y sobre esto ya hemos hablado: educación laica, educación nacionalista, etcétera, etcétera. Pero, compañeros, no nos dice cuáles son los pasos, los trámites, las autoridades, el papeleo, como decimos, que debemos llevar a cabo las escuelas particulares para que nuestros estudios puedan ser convalidados por el gobierno. Es decir, los estudios que damos tengan validez oficial y por tanto los jóvenes que salgan de esas escuelas tengan la seguridad que han cursado sus estudios y que se va a acreditar con la expedición que acredita dichos estudios a través de la SEP, máxima autoridad en materia educativa a nivel federal, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, como el artículo tercero no contiene esos pasos, esos trámites, entonces viene una segunda ley, las llamadas leyes reglamentarias, que en la práctica llevan el título de ley general o ley federal. Así, ley general, ley federal o ley nacional, se da a entender que es una ley que se aplica en todo el territorio de la República Mexicana. De tal manera que las leyes que tengan agregado el adjetivo, el sustantivo, como tú quieras llamar, o la palabra general, nacional o federal, general, federal o nacional, son leyes que se aplican en todo el territorio de la República Mexicana. Ejemplo: Código Penal Federal, Código Civil Federal, lleva la palabra, el calificativo federal. Por lo tanto, ese código se aplica en toda la República Mexicana. Ley Federal del Trabajo, Ley General de Educación, se aplica, por tanto, estas dos leyes en la República por el título Ley Federal del Trabajo Federal y por la palabra Ley General de Educación, ¿sí? De tal suerte que entonces estas leyes son federales o nacionales, se aplican en toda la República Mexicana. ¿Ve la diferencia? Código Penal del Estado de México, Código Civil de la Ciudad de México. Entonces, como puedes ver, ya son leyes que te dicen y te establecen de forma específica dónde se aplica: solamente en el Estado de México, solamente en la Ciudad de México, Código Penal del Estado de Durango, Código Penal del Estado de Zacatecas, Código Civil del Estado de Chiapas, Código Civil del Estado de Durango. De esta manera, en materia educativa, además del artículo tercero, existe la LGE por sus iniciales, es decir, la Ley General de Educación, que jerárquicamente es la segunda ley en importancia en materia educativa después del artículo tercero constitucional. Si en materia educativa lo primero es la Constitución y su artículo tercero. Después, en segunda instancia, en segundo término, te viene
la Ley General de Educación, o por sus iniciales la LGE. Después tienen muchas leyes más que te reglamentan diversos tópicos, diversos aspectos que contiene el artículo tercero constitucional. Porque reitero, resulta el artículo tercero, aunque es de los artículos más grandes de la Constitución, poder detallar, precisar los pormenores que representan el principio que establece la Constitución en su artículo tercero. Ante esta insuficiencia o imposibilidad de que la Constitución, el artículo tercero, te contenga todo, no solo te diga que los particulares pueden dar educación, sino además te precise los requisitos, los papeles o documentos, los trámites y las diversas autoridades, obviamente de la SEP, ante las cuales debes de llevar a cabo dicho trámite para obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. Reitero, pues tenemos una constitución, yo creo que fácilmente de más de 1000 hojas. Y como sería imposible andar cargando una constitución con más de 1000 hojas, o fojas como se le conoce, o cuartillas, entonces seguramente la constitución se dividiría en volúmenes o en tomos. Volumen 1 o tomo 1, volumen 2 o tomo 2, y así por el estilo. Entonces, después del artículo tercero, nos viene la Ley General de Educación, o por sus iniciales la LGE. La Ley General de Educación, jerárquicamente, es la segunda ley en importancia en materia educativa después del artículo tercero constitucional. La Ley General de Educación es la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, que viene a desglosar, a detallar, a precisar el contenido del mismo. Pero recordemos que el citado artículo, por muy extenso que sea o amplio que sea, solo te establece los principios, los postulados, los enunciados, las reglas bajo las cuales se rige la educación en México. Por lo tanto, resulta imposible que te detalle cómo se desarrollan o se aplican esos principios. El ejemplo, el tercero te dice: los particulares pueden impartir educación siempre y cuando cuenten con el permiso, el REBOE o la autorización que en ese caso emita la SEP. Pero si tú checas ese artículo, por más que le leas y le releas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda hacia derecha o viceversa, nunca vas a encontrar cuáles son los papeles, los trámites, el procedimiento en general y las autoridades, porque la SEP es una institución, es una secretaría, pero obviamente requiere tener subsecretarías, direcciones, subdirecciones, coordinaciones, jefaturas de área o de departamento, donde, dado lo que implica educación desde el preescolar o escuela inicial desde casi el nacimiento hasta el posgrado, pues comprenderás que tendrá que haber un sinfín o una gran cantidad de diversas autoridades: secretario, subsecretario, dirección general, subdirección o subdirecciones, coordinaciones, departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, la Ley General de Educación es la que viene a desglosar, a detallar, a precisar el contenido del artículo tercero constitucional. Pues dicho artículo, por muy extenso, amplio que es, y así lo es, solo establece los principios o postulados bajo los cuales se rige la educación en nuestro país. La Ley de Educación es la ley vigente o actual reglamentaria en materia educativa, que se expidió recientemente el 30 de septiembre de 2019 por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y aquí se viene otra aclaración que es importante tener presente
en lo que viene siendo materia jurídica para no confundirnos. Resulta, y como comprenderás, que desde que nuestro país existe, ya no hablemos de la época prehispánica, época colonial, ya no hablemos tampoco del México independiente, sino después de la Revolución, es decir, desde el año 1907 a la fecha, han pasado pues solamente muchos años, muchos presidentes del señor Carranza hasta López Obrador, desde 1907 hasta el 2022, en donde la ciudad cambia, la ciudad evoluciona, la ciudad se transforma. Es por ello que si la ciudad cambia, evoluciona, las leyes y las instituciones también deben de cambiar. Las leyes e instituciones no pueden permanecerse eternamente igual con el mismo nombre y las mismas atribuciones, ¿no? Tiene que haber cambios acordes a lo que viene siendo el cambio de la sociedad, para estar adecuados leyes, instituciones, autoridades y sociedad. De tal manera, ojo, mucho ojo, para que no nos confundamos, la actual ley que rige y que establece los principios del artículo 3 es la Ley General de Educación, que expidió el 2019 por el actual presidente, don Andrés Manuel López Obrador, y me pongo de pie y me quito mi gorra y me quito todo lo que sea necesario para darle el respeto necesario. Pero resulta que no es la única Ley General de Educación. Antes que López Obrador tomara el poder y expidiera y actualizara la Ley General de Educación, ya anteriormente hubo otras dos leyes generales de educación. Dicha ley, es decir, la de López Obrador, abrogó, para que entendámonos en términos coloquiales, canceló, sustituyó a las siguientes leyes que dejaron de ser vigentes y que lamentablemente también se llamaban Ley General de Educación. Estas leyes que abrogó, el término correcto es abrogar, para efectos prácticos y explícitos y asequibles es cancelar, anular, quitar de la vigencia de la práctica dichas leyes. La Ley General de Educación de 1993, del 13 de julio de 1933, que fue expedida por el presidente Carlos Salinas de Gortari, el CSG, que el pueblo mexicano le puso como el cabeza sin greñas, de 1988 a 1994. Pero antes de esta ley de Salinas, hubo otra Ley General de Educación, pero esta se llamaba Ley Federal de Educación, del año de 1973, que se expidió justamente el 29 de noviembre de 1973, expedida por el gran asesino, uno de los grandes asesinos que hacía nuestro país, Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Entonces, ojo, mucho ojo, pedagogas. La ciudad cambia, evoluciona y se transforma. Las leyes y las instituciones también deben de cambiar conforme esas transformaciones que lleva la sociedad y que lleva las instituciones. Por eso no es de extrañar que en los años 70, con Luis Echeverría, se publicó la Ley Federal de Educación, pero años después, en los gobiernos del Pelonchas o del Pelón, Carlos Salinas de Gortari, 88-94, él a su vez actualiza de los 70s a los 90s. Obviamente hay una enorme diferencia en cuanto a los cambios evolutivos de la sociedad, y expide la Ley General de Educación. Y en 2019 viene López Obrador, y López Obrador crea una nueva ley, también Ley General de Educación, que es la ley que actualmente rige, se aplica y que es vigente. Ojo, porque muchas cuando no sabemos este galimatías o este acertijo de las leyes y ponemos en el internet o preguntamos en una librería por la Ley General de Educación, quien conoce nos va a decir
¿a qué ley te refieres? Pues a la ley general de educación. Sí, ya lo entendí, pero ¿a qué ley de general de educación te refieres? Y nunca vamos a salir de esa situación, ya te dije, y tú me dices que cuál ley. Porque si no conocemos, la persona nos da cualquier ley y nos puede dar la de Echeverría o la de Carlos Salinas. A ver, ley general o ley federal, pues damos por hecho que así es. Pero, reitero, hay que conocer este mundo jurídico, por eso la materia legislación educativa. Si estas leyes existen, ahí están, las siguen vendiendo, pero fueron ya abrogadas, canceladas, anuladas. Por lo que la ley que a mí me interesa es la que se aplica, que es la de López Obrador, de lo que fue el año 2019. Muchas veces cuando pedimos trabajos, el alumno no se fija este detalle. Le pone simplemente ley de educación, no te fijas o das por hecho que es lo mismo, te aparece o le puchas o le marcas a la de Echeverría o a la de Carlos Salinas y comprenderás que el error es absoluto. Que el trabajo, por ese detalle, al menos en lo personal, pues ya no sirve. No sirve porque no te estás basando en la ley vigente, sino en una ley que aunque existe, ya no se aplica, ya no es vigente, ya no se lleva a cabo, ¿sí? De igual manera, muchos alumnos, cuando nada más los clásicos pegan, cortan y pegan, no se dan cuenta que es la ley general de educación de Chile, de Venezuela, de Guatemala. Y cuando llega a mis manos, o a las manos del maestro, pues te das cuenta que esa investigación no sirvió, porque no fue tomada a tientas, a lo tonto, sin haberse fijado que estamos en México, y que por tanto habría que ver la hija de educación, pero de México, y no la de Venezuela, la de Chile, o de cualquier otro país. Entonces, resumiendo, a través del tiempo hemos tenido una ley de educación de la época de Luis Echeverría, del gran asesino. 2 de octubre y 10 de junio de 1968 y 10 de junio de 71 no se olvidan. Pero que esta ley, pues si ahorita lo estuviéramos aplicando, comprenderás que de los años 70 a los años 2020 ha habido grandes cambios. Entonces, en la época del pelón, de Carlos Salinas de Gortari, se pues pide otra ley, pero para diferenciarla ya no le ponen ley federal, sino ponen ley general de educación. Eso fue a principios de los 90, 1993, donde se implanta el modelo neoliberal en todos los aspectos en la sociedad. López Obrador, que es antineoliberal y que pretende, Dios quiera que así lo sea y lo logre, acabar con este régimen jurídico, político, económico llamado neoliberalismo, y por tanto se ve obligado o por lógica a expedir una ley que le deje el título Ley General de Educación. Y debemos de entender que la del 93 ya no se aplica, ya no es vigente. Y la del 2019 es la que debemos de observar, la que debemos de aplicar. Este cambio de nombres hay que entenderlo. No solo se da en las leyes, sino también en las instituciones. Tengamos presente que las leyes e instituciones están en constante cambio y evolución o transformación. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, conocido por sus señales el INE, que anteriormente se llamaba IFE, Instituto Federal Electoral. Entonces, actualmente esta institución que se encarga de llevar a cabo los procesos electorales ha tenido 2 nombres. Antes se llamaba IFE, hoy se llama INE. Se llama Instituto Federal Electoral y hoy se llama Instituto Nacional Electoral. Al final es lo mismo, solamente que cambiaron de nombre. Solamente que ahora son INE y ya no son IFE. Entonces, como puedes ver, hasta en esto también llegan a cambiar las cosas. Entonces, si tú te refieres al IFE, pues estás mal. No, perdón, pero el IFE ya no existe. Hay el que expide las credenciales. Ah, es el INE.
No, bueno, pues es lo mismo, yo sí lo conocí, lo conoció, pero actualmente su nombre correcto es el INE. Igual, si tú llegas a tener un problema con este instituto y le pones IFE, pues así de sencillo, no te aceptan tu escrito o te lo rechazan inmediatamente. No procede a atender la demanda, la denuncia, la queja del ciudadano en contra del IFE. Ya sabes, caray, pero ¿por qué? Y te dicen que porque ya no existe. ¿Cómo no existir si ahí está el INE? Ah, una cosa es el IFE y otra cosa viene siendo el INE. Jurídicamente estos detallitos, ¿cómo nos dan dolor de cabeza? Quienes no hemos hecho un trámite, por esos detalles nos regresan. Puede estar una hora o más de una hora formado, de pie, esperando a turno. Llego a ventanilla y me salen con la tontera de que corrija mi escrito. Si usted presenta este escrito, se lo van a rechazar, señor, señora. Pues esa autoridad no es el IFE, es el INE. Pero es lo mismo, no, no es lo mismo. Entonces, abusados, porque con esto jurídicamente las leyes son muy quisquillosas y las autoridades con mayor razón son quisquillosas. Otro ejemplo más, lo tenemos en nuestras constituciones. México, desde el México independiente, ha tenido 3 constituciones. La federal de 1824, la liberal de 1857 y la revolucionaria del año 1917. Como puedes ver, México tiene 3 constituciones. Pero esas 3 constituciones, la que se aplica, la actual, la vigente, es la de 1917. Que aunque existen físicamente la de 1824 y 1857, son leyes o constituciones que ya fueron derogadas, perdón, dicho, abrogadas. Aquí el término correcto es abrogadas, no derogadas. Que fueron anuladas, canceladas de forma total, de forma completa. Porque la Constitución de 1824 vino la de 1857, que la anuló. Y la Constitución de 1857 vino la de 1907, que a su vez la vino a cancelar, abrogar o anular. Entonces, reitero lo mismo. Si te pide un maestro un trabajo de la Constitución, tú le puchas, no te fijas, dice Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1857, pues lo das por hecho y pues es esta. Ese es tu trabajo y resulta que no. Porque lo que hay que entender que la vigente es la del 1917. Entonces espero hayas entendido esta situación de lo que viene siendo las leyes y las instituciones y sus cambios y transformaciones constantes. De la importancia de que te he dicho que constantemente estemos viendo el diario oficial de la Federación. Pues cada vez que hay un cambio en nombre, en ubicación, en atribuciones, facultades de esas autoridades, ahí lo vamos a saber, ahí nos vamos a enterar. Y vamos a estar al tanto de cómo se van transformando y cambiando las leyes y las instituciones. México ha tenido 3 constituciones. La de 1824, de carácter eminentemente federal, la de 1857, de carácter liberal, y la actual, la vigente del 17, con motivo de la Revolución Mexicana. La hija de educación, repetimos, es la del año 2019 que expidió don Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, anterior a ella está la hija de educación que expidió en su momento en el 93 Carlos Salinas de Gortari, pero que ya existe físicamente, pero que no se aplica. Y antes que ella, la ley de educación de Luis Echeverría Álvarez, que fue de los 70 y que menos se aplica. Y para efectos prácticos, la que tenemos que consultar y tenemos que observar es la Ley General de Educación del año 2019, expedida por don Andrés Manuel López Obrador. De esta Ley General de Educación del 2019, para ser más claro, está conformada como todos los libros. Cuando tú ves el índice de un libro, pues ves capítulos, es decir, ves temas. Y entre los capítulos vienen los subtemas. Ejemplo, capítulo 1, Historia de México. Capítulo 1, época prehispánica o precolombina, ¿sí?
es el título, es el capítulo. Luego tiene el subtítulo y sería por tanto o el subtema. 1.1 cultura olmeca, 1.2 cultura teotihuacana, 1.3 cultura tolteca, 1.4 cultura mexica o azteca. Luego te viene capítulo o tema 2, época colonial, ¿sí? 1521-1821. Ese es el capítulo o el tema 2. Y te vienen los subtemas. 2.1 México independiente. Perdón, sociedad de castas. 2.2 gobiernos virreinales. 2.3 actividades económicas. Bajo esta lógica o forma de estructurar un libro o una materia, de igual manera las leyes. Las leyes están conformadas por libros o títulos. Algunas veces utilizan libros o algunos utilizan títulos, que se ve al tema en general. Luego vienen los subtemas, que son los capítulos. Y después se conforman por artículos, por fracciones, por incisos y por párrafos. ¿Sí? Artículo primero, inciso A, B, C, D, párrafo primero, segundo y tercero, fracción 1, primera, segunda y tercera, etc. Las leyes están conformadas por libros o títulos, que es equivalente a lo que conocemos como los temas. Pero los temas a su vez tienen subtemas. Entonces al libro o al título le viene el capítulo. Título 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Título 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del título 1 o del libro 1. Y luego, cada uno de estos está conformado por artículos, primero, segundo, tercero, cuarto. Cada artículo está conformado por fracciones, por incisos y por párrafos. De esta manera, nuestra ley de educación tiene 11 temas, 11 títulos, del primero al 11º. Y el tema que contiene o que se refiere cada título es el siguiente. Título primero del derecho a la educación. Título segundo de la nueva escuela mexicana. Título tercero del sistema educativo nacional. Título cuarto de la revalorización de las maestras y los maestros. Título quinto de los planteles educativos. Título sexto o tema sexto de la mejora continua de la educación. Título séptimo del federalismo educativo. Título octavo del financiamiento de la educación. Título noveno de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Título décimo de la validez de estudios y certificación de conocimientos. Y el título 11º y por tanto el último tema es de educación impartida por particulares. Retomemos este caso y ejemplifiquemos. El artículo 3º me autoriza que yo particular pueda poner escuelas para que en mis escuelas, en apoyo del gobierno, puedan los alumnos que pueden estudiar al Poli, a la UNAM, a la Metropolitana, estudiar en una escuela particular. Ya se los hemos estudiado que el artículo 3º lo establece. Pero, te vuelvo a repetir, ese artículo 3º no te dice los documentos, las autoridades, los trámites de llevar a cabo para tener esa validez oficial de estudios. Entonces me voy a la Ley General de Educación, donde justamente en el último título, en el 11º, se viene de educación impartida por los particulares. Y ahí en ese título te desglosa, te detalla, te pormenoriza todos los trámites, documentos, autoridades ante las cuales podemos llevar a cabo nuestro proceso para que yo, al tener una escuela particular, pueda garantizar al alumno que confío en mi escuela, así como los padres de familia,
que el tiempo que duren sus estudios conmigo, si bien no soy el Poli, no soy la UNAM ni la Metropolitana, tienen reconocimiento de validez oficial de estudios. Entonces, como puedes ver, compañeros, ya usted y yo conocimos los principios bajo los cuales rige la educación. Ahora, esos principios, como es el caso de educación particular o escuelas particulares, lo tenemos que ver a detalle en la Ley General de Educación. Y sabemos que la Ley de Educación que nos contiene, que nos debe basar, es la del año 2019, expedida por López Obrador. Pues las anteriores leyes, la de Echeverría y la de Carlos Salinas, ya son leyes abrogadas, canceladas, que no se aplican, sino que debemos de aplicar es la de el 2019 de don Andrés Manuel López Obrador. Bueno, espero hayas entendido este galimatías de la educación. A su vez, los títulos primero al 11º se vienen en capítulos. Título primero del derecho de educación. Luego te vio venir, aparte del título primero, capítulo primero. Capítulo segundo, capítulo tercero. Título segundo de la nueva escuela mexicana. Capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero. Y cada uno te va a tener artículos, artículo primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Espero hayas entendido este galimatías jurídico de la educación y lo podamos entender para efectos futuros y prácticos. Las dejo, mis compañeras, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para atender dudas, aclaraciones, comentarios de esta materia de lo que te acabo de informar, o bien de lo que está pasando en nuestro mundo actual, sobre todo en materia educativa. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.